Buenos días. Pues mira, esto ha sido un bonus porque no sabíamos si podíamos venir a visitarlo, ¿no? Así que hemos podido y estamos en Sintra. Vamos a visitar el Palacio de la Pena porque hay un montón de palacios aquí, pero obviamente todos no podemos. Hay un parking, el Parque Largo de Asao, creo que se llama, si no, José lo pondrá aquí abajo, ¿cómo se llama? Es gratuito y a partir de aquí te podemos ver en tuk-tuk o hay un autobús, el 434, y entonces estamos pensando qué hacer, porque la subida con el autobús son 3,5 € por persona y creo que la subida en tuk-tuk cuesta 10 € lo que es la subida, da igual el número de personas. Madre mía, menudo robo. Corrección. El autobús son 13,5 € por persona y el tuk-tuk son 10. Cogemos Uber. Me parece una pasada que si un autobús lanzadera cueste 13,5 €. Estamos pidiendo un Uber y ya vamos para arriba. Bueno, pues como decía Lupe, al final cogimos nuestros amigos de confianza, Uber, que han sido 9,20 € o algo así, el viaje. Y te dejan la misma puerta del Palacio de la Pena, igual que el autobús, igual que el tuk-tuk. No sé cómo puede costar eso, casi más que la entrada del palacio. Hablando de la entrada del palacio, cómpralas con antelación. Siempre hay de todas formas aquí una billetería para que tú puedas comprar los tickets, pero ya está a expensas de que no haya entrada a la hora que tú vienes, así que cómpralo con antelación. Nosotros tuvimos suerte porque los compramos ayer, porque como ha dicho Lupe no teníamos previsto venir. Los precios son 20 € por persona, el del palacio, y 18 € para mayores de 65. Hay que decir que aquí hay muchos palacios y cada palacio tiene su entrada y su precio, o sea que no es barato. Así que nosotros vamos a visitar el Palacio de la Pena y esperemos que valga la pena. Chiste muy malo. De donde te deja el autobús, o sea, la que es la entrada, donde pasas el ticket, todavía tienes que subir un poquito. No es mucho, pero tienes que subir una cuesta, simplemente que lo tengáis en cuenta. Chiste muy malo. Aquí antiguamente había un monasterio de los Jerónimos que, como comprenderéis, en 1755 pues, quedó destruido. Vamos a ver, yo no es que sea muy grande, pero en la cama esa se me salen las piernas y se me sale la cabeza por los dos lados. No sé cómo serían de grandes en aquella época. Muy chiquitito. Pues tenían que ser muy chiquititos porque medio metro tenían que medir. A ver, está un poco más grande ya. Esa era la habitación de la reina. Pues la reina tenía mejor cama. Y el otro era el consortillo. Vamos, que tenía la habitación uno, estaba por culo del otro. Y aquí es donde empiezan a ver los problemas. ¿Por qué? Porque esa sala de ahí atrás es la sala verde. Pero luego llegará alguien y dirá, eso es turquesa. No, eso es azul agua. Bueno, pues esto es el gran salón. Un salón. Un salón. Un salón. No le gustaban bebés ni nada, esa era la sala de los beodos. Niños de los venados. Ah. Allá atrás están los moles, están muy chulos. Los mejores los de pasteles de nata. Bueno, hemos llegado al final de la ruta. Tenemos aquí el restaurante para tomar algo con una vista increíble al castillo y al mar allí en el otro lado. Más o menos se lleva unos 45 minutos lo que es la visita al palacio. Más o menos. Dependiendo de si escuchas más la audioguía o la escuchas menos o va de seguido. Nosotros, sin mirar la audioguía, prácticamente han sido 45 minutos. Recomendamos que vengáis una media hora antes al castillo, a la entrada del castillo, porque tienes que subir hasta la entrada, que son 10 minutillos así, pero aparte tienes, por ejemplo, el patio de los arcos, que lo puedes ver, tiene una capilla también para visitarlo, entonces si llegáis con unos 20-25 minutos de tiempo, pues podéis visitarlo todo de sobra antes de entrar al palacio. Y ya de aquí nos tomamos algo en el restaurante y nos vamos para Oporto. Lo que vayamos a hacer
es un misterio. A ver, voy a explicar un poco lo de los peajes aquí en Portugal. He de decir que es el país donde más complicado he encontrado el tema de los peajes de todos los que hemos ido, porque por ejemplo yo he pagado en otros países como una viñeta que se pegaba en el cristal del coche y ya ibas tranquilo por las carreteras. Creo que en Austria, por ejemplo, reservabas para 15, 20, un mes, lo que sea, tú pagabas y ya podías circular tranquilamente. Aquí en teoría hay una cosa que se llama EasyToll para los vehículos de matrícula extranjera. Ahí registras tu matrícula, asocias a una tarjeta de crédito y en teoría tú circulas por las autopistas sin necesidad de parar. El caso es que hay autopistas que tienen las barreras tradicionales, donde tú paras, obviamente sacas tu ticket, cuando sales de la autopista pues te cobran lo que te tienen que cobrar. He leído que a partir de enero del 2025 con la EasyToll tú puedes pasar por la llamada Vía T, que no tienen barreras y te lo van cargando a la tarjeta de crédito. Acabamos de leer que, por ejemplo, ayer pasamos por el puente 25 de abril o de Vasco de Gama y esos no están incluidos. Entonces es un poco todo confuso porque no sabemos exactamente si al final nos van a llegar multas o no nos van a llegar multas. Llegamos a Oporto, tenemos un apartamento, un sitio que está increíble. Aquí bajando la calle está la Ribera, aquí subiendo para arriba tenemos otra calle principal donde están un par de iglesias. Aquí en la calle de atrás para comer, o sea, donde están todos los restaurantes. Voy a enseñar el apartamento para que veáis cómo es. Bueno, y una cosa que nos hemos contado antes de que enseñe la habitación. Hemos estado comiendo en un pueblo. ¿Cómo se llama? No lo sé, lo dejo aquí abajo. Un sitio de lo más tipiquísimo donde van a comer todos los trabajadores que hacen su pausa y van allí en plan menú del día. Hemos pedido como 4 platos principales más entrantes, más creo que han sido 4 cervezas, una Coca-Cola, una botella de agua y postres. Y sopa. Y es verdad, y 3 sopas de entrantes. Y cuando vamos a pagar dice 63,30. Y hemos salido corriendo, vaya a ser que se hubiesen equivocado porque las cuentas no nos salen. Y hemos comido de lujo. De aquí sacamos la llave, el cuarto de baño con su váter, mucha bañera, cama de matrimonio, la ventana que da a la calle y tiene hasta una televisión. Aquí la siguiente habitación es exactamente lo mismo, mismo tamaño. Aquí está lo que es el salón, cocina, aire acondicionado, las ventanas. Resulta que habíamos dejado el coche aparcado justo donde está el mercado de la bolsa y hemos mirado en internet que era un fraude, o sea, había gente que le ha dejado el coche durante una noche y dice que le había llegado al día siguiente a pagar 600 y pico euros y otros 70 y tantos euros. Y nosotros que, ¿cómo? He ido por el coche, he pagado por esa hora y pico que habrá estado ahí, casi se han sido 5 euros y algo. Lupe me ha mandado la ubicación de un parking que está bastante lejos, pero son 22,50 a las 24 horas, así que voy de camino a la Ribera a ver si me reúno con ellos. Como ya son las 6:30 de la tarde, ya no vamos a poder hacer nada. Además que prácticamente Oporto lo hemos visitado de pe a pa, todo lo importante que teníamos que ver. Así que lo dicho, si hay algo interesante lo muestro y si no, nos vemos mañana, aunque sea para despedirnos. Muy buenos días o malos, depende de cómo se mire, porque nos vamos. Se acabaron las vacaciones. Deciros que ayer simplemente nos lo tomamos para nosotros libres. Estuvimos tomando unos sándwiches en un bar en la Ribera del Río, súper a gustito, hablando de nuestras cosas, paseando un poco. Por eso no grabamos nada. Son las 9, tenemos hasta las 11 para dejar el apartamento. Hemos salido para desayunar. Hemos comido yo pedí unos huevos benedictinos que estaban muy buenos. A las 2 Lupe han pedido unos huevos estilo Ani o no sé qué, que eran con tomate, aguacate. Uno lo han puesto revuelto y otro lo han puesto pochado, que es como un huevo pasado por agua, como le decimos nosotros. Y Rafa una tosta de salmón. Y ahora, para despedirnos ya del viaje, pues vamos a dar un paseito de unos 20 metros hasta la fábrica de nata. Nos vamos a comer nuestro último pastel de nata. ¿Qué pasa? ¿Qué te has pedido? Un licor de pastel de nata, ¿no? ¿Qué te gusta? Bueno, en principio no contábamos con esto. Esto es una bola extra. Estamos en la desembocadura del río Duero. Vamos a acercarnos ahora al faro. Y qué mejor sitio que despedirnos de Lisboa, de
Oporto, de Portugal en general, que junto a la playa. Jolín, qué viaje más bonito. Mira que solo ha sido una semana. Qué cerquita te hemos tenido en Portugal y qué poco te hemos visitado. Hemos estado solo una semana visitando Porto y Lisboa, pero las dos ciudades son preciosas. Y si os gusta el buen ambiente, la gente amable, buena comida, buena bebida, unas ciudades con unas calles súper bonitas, venid para acá, porque ya te digo, en una semana se nos ha quedado cortito. Ha sido un viaje también muy especial porque hemos venido con mis padres. Y entonces, pues claro, también se disfruta más, un poquito más familiar. No descarto volver porque nos ha gustado mucho. Así que nada, espero que lo disfrutéis como nosotros estos vídeos y nos vemos en el siguiente viaje. ¡Adiós!